En lo más profundo de una pequeña población de pescadores, donde las casas de madera estaban tan cerca del mar que parecía que intercambiaban secretos susurrados con las olas, vivían unas hermosas gemelas, Lucia y Alondra. Dos almas idénticas en aspecto, pero con espíritus que las diferenciaban notablemente una de la otra. Con cabellos dorados como el sol y ojos que reflejaban la inmensidad del océano. Su padre, un hombre que se ganaba la vida como pescador, de manos desgastadas por el tiempo y mirada abatida, se dedicaba día y noche a la labor de la pesca, con una voluntad incansable, que era alimentada por su deseo de brindarles un futuro mejor. La vida no había sido dadivosa con ellas. Su madre mostraba signos de desgaste que hacían pensar que era aún más mayor de lo que se veía, y a causa de la pobreza y las pruebas inclementes de su existencia, había abandonado a la familia cuando las pequeñas eran apenas unos bebés. No puedo seguir viviendo así, fueron sus últimas palabras, dejando un vacío que zumbaba en las paredes de su hogar. «Papá, ¿mamá volverá algún día?», preguntaba Lucía con frecuencia, su voz llena de una inocencia que no tenía la capacidad de entender la complejidad del mundo de los adultos. Su padre, con la mirada puesta en el horizonte, respondía siempre con las mismas palabras. «No lo sé, mi niña, pero mientras estemos juntos, eso es lo que importa». Y así, entre redes y anzuelos, hacía lo posible por construir una fortaleza de amor y seguridad para sus dos chiquillas. Los días en el pueblo estaban amoldados a una rutina que incluía su arduo trabajo dedicado a la pesca y las pequeñas alegrías que las gemelas disfrutaban en los lugares menos pensados. Jugaban en la orilla del mar, construían castillos de arena y se reían llenas de una libertad que poseen aquellos que aún no han conocido la densidad del sufrimiento. Sin previo aviso, la adversidad no tardó en tocar a su puerta. Había días en que el mar se mostraba dadivoso, brindándoles suficientes peces para satisfacer sus estómagos y los de algunos en el mercado. Pero había otros en los que el mar se mostraba inclemente y les negaba incluso la más mínima captura. «¿Qué vamos a comer hoy, papá?», preguntaba Alondra, con sus inocentes ojos llenos de esperanza, buscando respuesta en el rostro de su afligido padre. Y él amorosamente le decía: «El mar a veces guarda sus recursos, pero tranquilas, encontraré una manera», decía él. Su voz mostraba una determinación que ocultaba su propia impotencia. En esas noches el padre salía a las calles, su orgullo tragado, a pedir de casa en casa. Debido a la necesidad, las gemelas también pidieron limosna o bailaron en los semáforos por unas monedas. Aunque todavía eran jóvenes, la imagen de él, reconociendo la gravedad de su situación, viendo a su padre luchar contra las zonas empobrecidas e inclinándose ante el peso de la responsabilidad, despertó en ellas la necesidad de cambiar su situación. «Ayudaremos a papá», se prometieron, y en medio de un fruente abrazo, en la penumbra de la habitación, soñaron con un futuro mejor, en donde la abundancia reemplazaría a la escasez y la alegría, el dolor que sentían ahora. Pero como suele suceder con el destino, había otros planes trazados para ellas, y su ya frágil vida quedaría irrevocablemente destruida. Esto marcó el comienzo de un viaje que pondría a prueba su coraje, su resiliencia y la fuerza de los lazos que las unían. Con el sonido del océano como único testigo, las gemelas Lucia y Alondra cerraban los ojos todas las noches, sabiendo muy bien que cambiarían sus sueños por causa de lo que el destino les tenía preparado. El tranquilo mar azul se volvió gris oscuro, mientras las olas que alguna vez se balanceaban suavemente se mecían en un violento frenesí.
Pero a pesar de las advertencias de la naturaleza, el padre de las gemelas sabía que no podía permitirse el lujo de esperar a que terminara. El hambre ni siquiera podía entender el mal tiempo. «Tengo que hacerme a la mar», dijo con incuestionable determinación. «No podemos quedarnos sin comida», continuó diciendo el abnegado padre. «Es demasiado peligroso, padre», exclamó Alondra con la voz temblorosa que reflejaba su desesperación. «Todo saldrá bien, niñas», declaró el valiente pescador, besando sus frentes con cariño para darles valor. Las gemelas observaron, con los puños cerrados, mientras su padre tomaba un pequeño bote hacia la playa, que normalmente era su patio de recreo. A medida que el pescador desafiaba las olas adentrándose en el impetuoso mar, su acto desesperado parecía heroico y trágico al mismo tiempo. Algunos vecinos gritaron: «¡No te vayas! Podría suceder una catástrofe», desde la orilla, pero sus advertencias fueron ahogadas por el rugido del viento y del mar. El pequeño y maniobrable barco, el Valiente, se enfrentó a la furia del mar y desapareció rápidamente en el horizonte. Lucía y Alondra se abrazaron en la playa, mirando el lugar donde su padre había desaparecido. Sus corazones temblaban en medio de una silenciosa oración invadida por la esperanza. Pasaron las horas y el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con sombras de llamas, color carmesí. Los vecinos del poblado, una comunidad preocupada y unida, se reunieron en las costas y escudriñaron el horizonte en busca de señales del audaz hombre. «Papá estará bien», le susurró Lucía a su hermana, tratando de infundir la esperanza que a ella misma le había costado sentir. «Estoy segura de que lo logrará», le continuó diciendo. «Vuelve, tiene que volver», respondió Alondra. Con estas palabras que denotaban su fe debilitada, Lucía y Alondra observaban a ese océano lleno de misterio infinito, que no les devolvió a su padre, ni esa noche ni al día siguiente. La guardia costera fue alertada y comenzó una búsqueda frenética, pero pasaron los días sin información. El barco del pescador finalmente fue encontrado destruido por las olas, encallado en un arrecife, pero no había rastro de él. La noticia cayó sobre las gemelas, como un manto de desesperación. Su padre yacía en el aire. Los vecinos explicaban entre lágrimas. Lucía y Alondra estaban desconsoladas y lloraban incontrolablemente. La muerte de su padre tuvo un profundo efecto en su vida antes y después, y la casa, que alguna vez fue su refugio, se convirtió en un recordatorio constante de su ausencia. En una muestra de solidaridad, la comunidad de la ciudad se organizó para cuidarlas todos los días. Las gemelas fueron acogidas y alimentadas mientras iban de casa en casa, pero a pesar del apoyo de varias familias, la sombra del abandono y la orfandad cayó sobre ellas. El recuerdo constante de todo lo que habían perdido durante la noche dormida las perseguía como depredador incansable cada vez que venía a sus mentes el recuerdo de su padre muerto. Cuando intentaban irse a dormir, Lucía y Alondra se acurrucaron juntas y compartieron sus sueños y miedos. Un día, entre sollozos, se dijeron una a la otra: «Esto va a cambiar», y se aferraron a la esperanza como un faro en la oscuridad. Sabían lo que les deparaba el futuro, pero sus corazones jóvenes y valientes ardían con la determinación de superar la adversidad y encontrar su camino en el mundo. Mientras los días del pueblo de pescadores estaban llenos de risas, los juegos de las gemelas se volvieron sombríos. Lucía y Alondra, ahora huérfanas, encontraron consuelo en la compasión de su comunidad, pero también enfrentaron la crueldad de aquellos que no se conmovían ante su sufrimiento. Un día soleado, la mañana de Lucía, y comenzó con el tranquilo ritual de su viaje fuera de casa.
Iban de casa en casa pidiendo la amabilidad de sus vecinos. Cada familia de la ciudad tenía un día determinado para cuidarlos y brindarles comida y un poco de calor humano. Dejaban que las niñas comieran hasta saciarse, y las madres de la ciudad llenaron de amor sus corazones. Pero esto no duraría por mucho tiempo. Comenzaron con sonrisas, pero a veces saludaban con miradas frías o palabras hirientes. A veces se sentían pequeñas y diferentes en la escuela. Esto se lo manifestaron al director, quien escuchó las palabras como si estuviera confundido. A pesar de todo, una mujer mayor con una mirada que reflejaba sabiduría y bondad se había convertido en una madre para ellas y les decía: «Aquí están a salvo, niñas. La educación es el camino hacia un futuro mejor», les aseguró firmemente, «para que sean verdaderamente libres». Terminó diciéndoles: estaban marcadas por la sombra de su orfandad y se sentían diferentes a sus compañeros. La vida en la ciudad era turbulenta. Se convirtió para ellas en un espejo, reflejando a partes iguales un momento de solidaridad y la crueldad de parte de sus vecinos. En las calles, algunos la miraban con ojos de lastima, mientras otros susurraban con desdén: «Allí van las pobres huérfanas». Y aunque las palabras fueron dichas en voz baja, resonaron con fuerza. Las lágrimas de Lucía y Alondra eran visibles en sus hermosos ojos. «¿Por qué nos tratan así?», le preguntó Alondra a su hermana en medio de la noche, con los ojos brillantes. Con lágrimas a medio derramar, le respondía Lucía: «¿Por qué a veces la gente tiene miedo de cosas que no entienden? Pero eso no importa, Alondra. Somos fuertes y juntas podemos superar cualquier cosa», la consolaba diciendo Lucía. La abrazó, tratando de crear un hogar espiritual para ambos. Con el paso del tiempo, las hermanas crecieron en una atmósfera de amor y rechazo mezclados. Aprendieron a aceptar la ayuda con gratitud, pero también con fuerza en sus corazones para cambiar sus destinos y el de quienes las apoyaban. Aprendieron a soportar palabras hirientes. A pesar de las dificultades, empezó a brillar, como un sol incandescente en sus corazones, una voluntad tal, capaz de sobrellevar cualquier dificultad que pudiera presentarse ante ellas. Las gemelas permanecieron indomables y prometieron cumplir su sueño algún día de retribuir de alguna forma toda la ayuda recibida. Aunque no sabían cuándo ni cómo lograrían tal proeza, sus corazones jóvenes se llenaron de sueños. Se tenían la una a la otra. La señora Esperanza estaba convencida de que su historia aún no había terminado. La noche en el pueblo de pescadores era ahora un tapiz de estrellas y susurros del mar, un recordatorio constante de que la vida seguía su curso a pesar de todo. Cuando las vidas de Lucía y Alondra ya estaban golpeadas por la adversidad, las vidas de las valientes gemelas experimentaron otro revés cuando fueron llevadas a un mundo de incertidumbre, pero lleno de posibilidades. Una mañana llegó el dueño de la casa, donde vivían con su padre. Al encontrar la casa vacía, a excepción de los recuerdos de la familia, una vez feliz, y para cobrar los atrasos del alquiler, tomó una decisión imprudente. Decidió sacar a las chicas de su hogar, diciéndoles: «Chicas, lo siento, pero esto es un negocio», dijo fríamente, cerrando la puerta de la antigua casa de las niñas. Sin un techo seguro en el cual cobijarse, las gemelas deambulaban por las calles de la ciudad con sus pocas pertenencias en una pequeña mochila. «No te preocupes, Alondra, encontraremos un lugar». Lucía trató de animar a su hermana, pero ella no pudo creerle. Se convirtieron los días en períodos de frío y oscuridad, hasta que un día todo cambió. Como era de esperarse, no todo en sus vidas sería desolación y miseria. La vida les tenía una sorpresa.
Una joven de fino aspecto se acercó a ellas mientras pedían limosna en la calle. La expresión indiferente de Esther Amanar trajo la paz a las gemelas, consolándolas y reduciendo las dificultades de encontrar refugio temporal y comida en la comunidad. Habiendo recibido la ayuda de la joven dama, las niñas entendieron que la compasión tiene sus propios problemas. Cualquiera podría ayudar a dos niñas huérfanas. Durante un tiempo vivieron tranquilas bajo el cobijo de esta señorita que les brindó ayuda hasta que tuvo la posibilidad. El día que las gemelas cumplieron 12 años, sabiendo que ya no era posible a la joven Amanar seguir ayudándolas, decidieron salir a la calle en búsqueda de alguien pudiera brindarle techo y comida. Caminaron valientemente durante horas, más allá de los límites conocidos de la ciudad. Con los pies cansados, prosiguieron por un camino desconocido, hasta que el destino las llevó a una costa, un lugar olvidado por el tiempo. Allí, entre la niebla y el susurro de las olas, encuentran un viejo barco abandonado. Era una estructura fantasmal, con la pintura desconchada y la madera carcomida por la sal y el viento. ¿Crees que podrás entrar?, Alondra preguntó con una voz llena de miedo y esperanza. No lo sé, pero no pierdo nada intentándolo. Lucía respondió mientras tomaba la mano de su hermana mientras se acercaban al barco. El interior del barco parecía un mundo olvidado, con cuerdas y redes tiradas por el suelo, pero para las gemelas fue un descubrimiento mágico. Al entrar a un camarote que estaba al fondo del barco, se quedaron sorprendidas. Había una cama que tenía un colchón viejo y una manta gastada, pero era lujosa. «Esta podría ser nuestra nueva casa», dijo Alondra. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y sorpresa. Lucía asintió, sintiendo un rayo de esperanza en su corazón. «Sí, lo limpiaremos y le daremos calor de hogar. Este será nuestro pequeño refugio», refirió Lucía. A pesar de la humedad y el frío que había en el interior del barco, las gemelas trabajaron incansablemente para limpiar y organizar, convirtiendo el espacio en algo que podían llamar suyo. Por suerte, tenían un techo sobre sus cabezas y un lugar seguro para estar juntas. Ese barco que las jóvenes aventureras encontraron estaba rodeado por el vasto océano. Un refugio tanto físico como emocional se convierte en su nueva fortaleza, un lugar donde soñar con planes y, sobre todo, donde estar libre de miradas de lástima o desprecio. Pasaron días de calma dentro del inmenso barco que se mantenía tranquilo. Una noche escucharon que el sonido hizo eco. El océano resonó en un momento de paz. Lucía y Alondra se abrazaron con fuerza, sabiendo que a pesar de lo que habían perdido, se tenían mutuamente como su mayor tesoro. Fue un pequeño susto nada más. Cada vez que la luna se reflejaba en el mar, sus sueños de un futuro mejor crecían. La pobreza y el dolor quedaban atrás. Con cada ola que besaba la orilla, la hermosa playa donde se encontraba su nuevo hogar, el viejo y abandonado barco. Lucía y Alondra comenzaron a explorar cada habitación oculta y descubrieron los secretos que el barco tenía para ellas. Una tarde del año, mientras limpiaban debajo de la vieja y polvorienta cubierta, Alondra tropezó con algo duro. «¿Qué?», murmuró, apartando algunos insectos. Al instante, Lucía se acerca con curiosidad y mientras despejan la zona juntas, descubren una vieja maleta llena de polvo y óxido. Tan antigua como el propio barco, daba la impresión de que no había sido tocada en años. Las gemelas pensaron que debía pertenecer a alguien que estuvo allí antes que ellas. Alondra temblaba de emoción y nerviosismo, mientras que Lucia abría la maleta con manos temblorosas. Al ver lo que había dentro, se quedó sin aliento.
La maleta estaba llena con piezas de joyería brillante, fajos de billetes, un collar de diamantes, anillos de esmeraldas y un montón de dinero en efectivo. Estaban increíblemente amontonados frente a ellas. «Esto no puede ser real», susurró Lucía mientras se tocaba los dedos con cuidado. «¡Un tesoro! ¿Qué debemos hacer?», preguntó Lucía a Alondra. Los pensamientos de ambas huérfanas fluctuaban entre la sorpresa y el miedo. «Tenemos que deshacernos de él. Antes de que alguien se entere, podríamos estar en peligro». Laura activó su instinto defensivo. Las gemelas se sintieron movidas por un miedo comprensible. La maleta escondida estaba en un lugar seguro en el barco, y durmieron poco esa noche, con la mente llena de preguntas y temores. ¿De dónde salió el tesoro? ¿Era de alguien peligroso? ¿Qué debemos hacer con él?, se preguntaban. A pesar del miedo, no pudieron evitar sentir un rayo de esperanza. Ese tesoro podría ser la clave para cambiar su vida y escapar de la pobreza y la desesperación que las habían definido desde su nacimiento. Al día siguiente, escondiendo cuidadosamente la maleta debajo sus ropas viejas, se aventuran desde el barco hasta el lugar más alejado de la ciudad, el banco donde nadie los conoce. Con el corazón palpitando a cada paso, se creó un ambiente de tensión dentro del banco. Los ojos de los empleados estaban puestos en ellas. «¡Ay tú, chicas sucias y chicas desaliñadas! Por favor, ayúdalas», dijo el empleado con una sonrisa. «Oye, me gustaría abrir una cuenta», expresó Lucía con voz apenas mientras abría la maleta y revelaba su contenido. Una sensación de incredulidad gobernaba en el ambiente, pues era evidente que todos los que contaban no podían creer lo que estaban viendo. Valoraron las joyas y la suma fue cuantiosa. Las gemelas se sorprendieron al descubrir que eran dueñas de más riqueza de la que jamás hubieran imaginado. Lucía y Alondra se miraron con una mezcla de alivio y sorpresa, y por primera vez en mucho tiempo se permitieron soñar con un futuro diferente, un futuro lleno de posibilidades y alegría. Pero con la riqueza vienen nuevas pruebas y temores. El desafío es cómo lidiar con esos activos ingresados. La respuesta aún no estaba clara, pero una cosa sí sabían. Juntas enfrentarían cualquier cosa que se les presentara, armadas con el amor inquebrantable que las sostuvo desde el día que su padre había fallecido. Ahora, las vidas de Lucía y Alondra estaban empezando a cambiar con cada día que pasaba, porque su realidad había cambiado de maneras que nunca hubieran imaginado. El tesoro estaba guardado de forma segura en el banco y se encontraban en un viaje hacia aguas desconocidas. Y la fortuna que descubrieron no solo les ofrecería un escape de un pasado robado, sino también un mundo lleno de posibilidades y desafíos inesperados. «Tienes que tener cuidado, Alondra. Este dinero puede cambiarlo todo para nosotras, pero también puede causar problemas», advirtió Lucía una noche mientras estaban a solas. Alondra asintió, sus pensamientos perdidos en las olas, mientras contemplaba las estrellas desde la cubierta del barco. Después de planificar el futuro, las gemelas comenzaron a aprender sobre temas financieros y comerciales, asistiendo a la biblioteca de la ciudad. Y absorbían todo lo que podían sobre la gestión de propiedades de inversión y empresas. Las páginas de los libros de economía se convirtieron en sus nuevos amigos, llenas de ideas y al mismo tiempo soñando que la vida en la ciudad continuaría para las gemelas, a pesar del reciente golpe de suerte que habían tenido. Afortunadamente, en lugar de llamar la atención o despertar sospechas por su repentina riqueza, optaron por mantener un estilo de vida modesto, pero sintiéndose cada vez más desconectados de su entorno. La realidad de la riqueza les ofrecía algo diferente:
Cuando cumplieron 16 años, las gemelas decidieron que era hora de dar el siguiente paso y se enamoraron de un agente inmobiliario. ¿Es una inversión?, preguntó el agente, evidentemente sorprendido por la decisión de dos jóvenes señoritas. Sí, efectivamente, respondió Lucía con seguridad, diciendo que había pasado años perfeccionándose. Esta casa es más que una simple inversión. Es un nuevo comienzo para nosotras, por eso hemos decidido comprarla. Esta acción de parte de ella causó caos en la ciudad. Se preguntaban cómo pudo esta niña huérfana comprar la casa más hermosa junto al mar. Por causa de las personas que mostraron amabilidad y sugerencias en nuestros momentos más oscuros, nosotras queremos invertir en las comunidades locales para ayudar a mejorar las condiciones de pesca y crear empleo oportunidades. Las gemelas, con la ayuda del Banco del Tesoro Nacional, financiarían la compra de un barco moderno y establecerían una pequeña industria pesquera. La construcción de una fábrica de procesamiento inició de inmediato. Su visión era crear un negocio que no solo las beneficiara a ellas, sino que también impulsara la economía de la ciudad y mejorara la vida de sus habitantes. El proyecto fue un completo éxito. Esto no solo proporcionó puestos de trabajo para muchas personas en la ciudad, sino que también aumentó la eficiencia y productividad de la industria pesquera local. Pronto la empresa comenzó a expandirse, exportando pescado y productos del mar a otras regiones y países. Laura y Alondra se habían convertido en modelos exitosos para las jóvenes empresarias, pero lo más importante es que eran símbolos de esperanza y resiliencia. Y su éxito se debía al coraje y la determinación que había empleado en su vida para superar, inclusive, las circunstancias más difíciles. La historia de Lucía y Alondra es la prueba viviente de que puedes cambiar el rumbo de tu vida. El negocio de Laura y Alondra floreció de tal manera que su impacto en las ciudades era cada vez más evidente, no solo creando oportunidades de empleo, sino también impulsando la economía local. Sin embargo, su éxito no cambió su naturaleza humilde y solidaria. Recordaron sus días difíciles y se esforzaron por ser líderes justas y solidarias. «Nunca olvides de dónde venimos», decía Lucía a Alondra, mientras consideraban planes y presupuestos en su nueva oficina con vista al océano. «Y siempre recuerda a las personas que nos ayudaron cuando más lo necesitábamos», Alondra respondió, sabiendo que su fortuna de abundantes millones de dólares serviría para un propósito mayor. Las gemelas lanzaron un programa de becas para jóvenes de la ciudad y ayudaron a mejorar la infraestructura local. La escuela en la que alguna vez estudiaron estaba a punto de cerrar por falta de fondos. Y esta recibió una gran donación para renovaciones y materiales de parte de ellas. «Gracias a las niñas por recordar nuestras raíces», dijo el director de la escuela. Como presidentas de la junta directiva, la gente reconocerá a Lucía y Alondra como algo más que simples benefactoras, con una visión que va más allá del mero beneficio. Eran la encarnación del cambio y la esperanza, un faro de posibilidades para los jóvenes que alguna vez se vieron reflejados en la carrera contra el tiempo de las gemelas. Las hermanas ampliaron su negocio diversificándose en otras áreas y duplicando sus ganancias, pero surgieron nuevos desafíos a medida que aumentaba su riqueza y estatus. Con constantes susurros de envidia y escepticismo por parte de algunos en la ciudad, las jóvenes empresarias tuvieron que aprender a sobrevivir en un mundo despiadado, donde no todos veían su éxito de manera positiva. «¿Crees que deberíamos mantener nuestro perfil bajo?», Lucía preguntó. «A veces me preocupan los chismes». «No podemos vivir con miedo. Lucía, lo tenemos todo hecho».
expresó Alondra. Son solo rumores, no debemos prestarles atención. Un día, cuando su pasado inesperadamente llamó a su puerta, aparece su madre, la mujer que las había abandonado hace años, y un torrente de emociones encontradas invadió con incertidumbre a las gemelas. Ahora mujeres fuertes y seguras ante los fantasmas de vuestra infancia, hijas, escucho de vuestros éxitos, no tenéis idea de lo feliz que estoy por vosotras. Claro, dijo la madre, evitando el contacto directo con la mirada. Lucía y Alondra se miraron, y sus mentes se llenaron de recuerdos y emociones no resueltas. ¿Por qué, madre? Ambas preguntaron al unísono con voz firme, pero llena de emociones reprimidas. Su madre les respondió: quería verlas y, sobre todo, pedirles perdón. La vida era difícil, decía su madre claramente balbuceando. Mientras la escuchaban, las gemelas se sintieron incómodas. Las hermanas tomaron una decisión después de una conversación tensa y emotiva. Llegaron a la conclusión de que si bien el dolor del pasado no se puede borrar, no pueden dejar que dicte su futuro. Ofrecieron ayuda económica a la madre, no como un acto de reconciliación, sino como un signo de humanidad. Haz lo que tengas que hacer para vivir una vida mejor. Pero nuestro camino es nuestro y lo construimos sin ti, dijo Alondra, entregándole el cheque a su madre. Su madre se fue y las gemelas sintieron que las páginas de sus vidas cambiaban con su partida. Se enfrentaron a una de las pruebas más desafiantes que habría podido tener y emergieron más fuertes y más unidos que nunca. Lucía y Alondra continuaron su viaje, no solo como empresarias exitosas, sino también como líderes comunitarias y modelos a seguir. Su historia es un testimonio de resiliencia y fortaleza, consolidando el lugar de Lucía y Alondra como pilares de la comunidad pesquera en la que habían nacido y demostrando que, sin importar los obstáculos, siempre hay un camino por delante. Su éxito no solo cambió su propia vida, sino que también empezó a cambiar la dinámica de la ciudad. Quienes antes los veían con desprecio e indiferencia, ahora se enfrentaban a su realidad. Las conversaciones a menudo giraban en torno a las gemelas, comúnmente a horas de la tarde, cuando los trabajadores asistían a los lugares de reunión, con la intención de descansar de un arduo día de trabajo. ¿Recuerdas cuando pedían comida en la puerta de nuestra casa?, dijo un pescador, ahora sonando sorprendido. Mira lo que tienen. Realmente subestimamos su fuerza, sí, respondió otro, revolviendo su café con una mirada pensativa en el rostro. Nos hace pensar en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que están pasando apuros, continuó diciendo el camarero. Gracias a las hermanas, el impacto positivo que había tenido su negocio en la economía local había mejorado notablemente, y muchas familias ahora disfrutaban de una estabilidad que antes parecía un sueño lejano. El resentimiento inicial dio paso a un respeto a regañadientes y, para algunos, incluso a la admiración. Las gemelas estaban conscientes de este cambio en la percepción de los residentes de la pequeña ciudad pesquera. Con cada conversación, proyecto e inversión, las gemelas fortalecían su compromiso con las personas. No, todos fueron positivos acerca de sus acciones. Algunos cuestionaron sus motivos y algunos murmuraron sobre cómo las gemelas realmente consiguieron. Dicen que la suerte influyó, pero quién sabe, susurraron en un rincón del mercado. Lucía y Alondra resultaron heridas, pero ante esta sospecha, decidieron no dejar que eso afectara su misión. Con el paso de los años, las hermanas se convirtieron en figuras destacadas no solo en la ciudad, sino también en el mundo empresarial.
En términos más generales, sus historias de tragedia, resistencia y éxito atrajeron la atención de los medios, periodistas y realizadores de documentales. Acudieron en masa a la ciudad para saber más de ellas y hacer conocer al mundo de sus proezas. ¿No pensaron en irse de este lugar después de todo lo vivido aquí?, preguntó la periodista durante una entrevista. Karen miró a su alrededor y respondió: las calles por las que antes caminábamos hambrientas y desesperadas ahora se estaban llenando de gente. Este lugar de vida y posibilidades nos ha convertido en lo que somos. Los peores y mejores momentos que han pasado aquí no solo lo convierten en nuestro hogar, sino también en parte de nuestro viaje por la vida y nos recuerdan que podemos hacer más. La historia de Lucía y Alondra continuó evolucionando en una historia en constante cambio sobre la superación de la compasión, demostrando que la voluntad inquebrantable del espíritu humano era cierta y su legado ya estaba en marcha, y no solo en términos de la riqueza que tenían, ni lo que habían acumulado, sino también en las vidas que tocaron y cambiaron en el proceso. El futuro era incierto, pero sobre todo prometía otro capítulo lleno de crecimiento, desafíos y oportunidades para seguir marcando la diferencia. El mundo de Lucía y Alondra fue inestable al principio, pero poco a poco se convirtió en un nuevo capítulo en su viaje. Un día en la tarde estaban mirando el mar desde su oficina, y un pensamiento invadió la mente de Lucía. Siempre dijimos que si tuviéramos la oportunidad, haríamos un cambio. Con esta filosofía, las gemelas comenzaron a involucrarse en temas sociales y ambientales. Reconocieron el impacto ecológico de la pesca y lanzaron proyectos para proteger las costas y la vida marina. También lanzaron programas de formación para jóvenes. La ciudad les enseñó sobre sostenibilidad y negocios responsables. Su trabajo llamó la atención. Con cada premio que recibían las hermanas, se reconocía su liderazgo en responsabilidad corporativa, y con cada artículo publicado sobre sus esfuerzos, crecía la reputación de businesswomen como visionarias y líderes comunitarias. Durante una ceremonia en la que recibieron un premio por su labor medioambiental, un hombre se acercó a ellas. Era un ejecutivo de una gran empresa interesado en trabajar en conjunto para fomentar la expansión de sus programas de sostenibilidad. Él explicó que su historia fue verdaderamente inspiradora y que su enfoque en los negocios responsables era exactamente lo que buscaba. Lucía y Alondra vieron esto como una oportunidad para ampliar aún más el impacto de su empresa, pero sabían que debían proceder con precaución. Queremos asegurarnos de que cada asociación esté alineada con nuestros valores y la visión que tenemos de para el futuro, expresó Lucía. El señor Cullen dijo durante la reunión con ejecutivos: por supuesto, eso es exactamente lo que admiramos de su labor. Mientras las gemelas exploraban este nuevo camino, también enfrentaron la necesidad de equilibrar su creciente influencia en el mundo empresarial, manteniendo su conexión con sus raíces. No querían perder de vista lo que las trajo hasta aquí. Siempre debemos recordar de dónde venimos y a quién le debemos nuestra fuerza, decía a menudo Lucía. Algo que tanto ella como Alondra aprendieron en su juventud y en su vida en la ciudad. Yo trataré de no olvidar esa lección, respondió Alondra. Aunque la ciudad ya no era el centro de su vida diaria, seguía siendo una parte importante de su identidad. Las gemelas hicieron un esfuerzo consciente por visitar con regularidad, interactuando con los residentes y asistiendo a eventos locales. En una de estas visitas, un grupo de jóvenes estudiantes acudió a ellas para expresarles su admiración y agradecimiento.
Nos enseñaron que no importa de dónde venimos, podemos soñar en grande, dijo el joven estudiante, marcando la diferencia, con los ojos brillando de emoción. Fue el momento que realmente le dio sentido a la experiencia. A pesar de las complejidades y desafíos que conlleva administrar un imperio empresarial, a Lucía y Karen se les atribuye el poder de una actitud amable, palabras de aliento y el nunca olvidar el profundo impacto que tuvieron en las vidas de los demás. Para las gemelas, ha estado lleno de desafíos mientras continúan navegando por las aguas, a veces turbulentas, del mundo de los negocios. Estaban firmemente arraigadas en los valores que moldearon su carácter: resiliencia, compasión y un deseo inquebrantable de hacer del mundo un lugar mejor. No solo para ellas mismas, sino también para todas las personas con las que interactuaban. A lo largo de sus vidas, Lucía y Karen no solo determinaron su propio destino, sino también el de quienes las rodeaban a medida que su influencia crecía y sus negocios florecían. Pero a pesar del éxito y el reconocimiento que recibieron, las hermanas nunca perdieron de vista lo que era más importante: su conexión entre sí mismas y su comunidad. Unos años después de descubrir el tesoro de oro, sus vidas cambiaron. Las gemelas reflexionaron en la playa cerca de su lujosa casa, donde una vez existió el océano, y sus vidas les recordaron sus humildes comienzos y los desafíos que habían superado. «Mira hasta dónde hemos llegado, Alondra», dijo Lucía, su mirada desapareciendo en el horizonte del inmenso mar. «Cada paso, cada decisión nos ha traído hasta aquí. Creamos algo que durará mucho tiempo», expresó Alondra, dibujando una suave sonrisa en sus labios. Su conversación fue interrumpida por la llegada de un grupo de jóvenes de la ciudad. Se acercaron tímidamente, pero con la admiración evidente en sus ojos. «Disculpe, ¿puedo hablar con usted?», preguntó uno de ellos, un joven, que por supuesto no. Podía tener más de 16 años, respondió a Sofía y la invitó a sentarse junto a él en la arena. Los jóvenes contaron a sus sueños y aspiraciones y cómo los inspiró la historia de las gemelas. «Nos demostraron que no hay límites para lo que podemos lograr». En medio de la conversación, Lucía se dio cuenta de que no se trata de los números en sus cuentas bancarias ni de los premios que han ganado. Se trata de las vidas que tocaron y la esperanza que se encendió en aquellos jóvenes que expresaban así a ellas su más profunda y sincera admiración. Al caer la noche, luego de que despidieran a los jóvenes, Lucía sacó un pequeño objeto de la bolsa. Dentro había una foto vieja y gastada de su padre tomada hace años. «Siempre me pregunto qué pensaría mi padre si nos viera ahora». Alondra tomó la foto y la acarició suavemente y dijo: «Estaría orgulloso de que honráramos su memoria en todo lo que hicimos». Esa noche, cuando las estrellas brillaban arriba, las hermanas tomaron una decisión importante. Decidieron escribir un libro contando su historia, no solo para compartir su viaje, sino también para inspirar a otros a perseguir sus sueños. El título del libro era Olas de Olas, independientemente de la discapacidad. Inmediatamente se convirtió en un éxito de ventas y tocó los corazones de miles de personas en todo el mundo. La historia de dos hermanas huérfanas que convirtieron el dolor y la desesperación en éxito y generosidad, a pesar de todas las probabilidades, se convirtió en un símbolo de esperanza en todas las personas que leyeron el libro. Años más tarde, a pesar de su resistencia, las hermanas ya de avanzada edad se encontraron de nuevo en la playa. El pueblo donde todo empezó. Se tomaron de la mano y miraron hacia el mar que alguna vez había sido testigo de su sufrimiento, y ahora el triunfo de su destino era mayor. Alondra preguntó:
¿Qué haremos ahora, Lucía? Ya han pasado muchos años de nuestra arriesgada y bien aprovechada aventura. Ahora la vida se escapa de nuestras manos. El rostro de Lucía todavía tenía arrugas, pero sus ojos brillaban con el mismo poder. Nosotras seguiremos creando nuestros propios destinos, respondió Lucía tomando la mano de su hermana. Y eso fue exactamente lo que hicieron. En ese momento, un grupo de niños cercanos jugaban y reían. Lucía y Alondra miraron hacia ellos y recordaron en sus mentes que su legado perdurará en estas jóvenes vidas y en muchas más por venir. Serán personas unidas por un vínculo inquebrantable de amor, fuerza y esperanza. Sus historias, historias de dolor y alegría, desafíos y triunfos, seguirán siendo para siempre un eco de lo que es posible cuando el corazón y el espíritu humano se niegan a rendirse.